Bienvenidos navideños a Estación Navidad. Hoy vamos a hacer un viaje bastante interesante hacia los bosques navideños. Vamos a ver la historia del árbol navideño. Ya tocamos este tema en los capítulos de Spotify, pero no lo habíamos hablado aquí en YouTube, así que vamos a irnos desde su más recóndito origen hasta cómo el día de hoy lo tenemos en nuestras decoraciones navideñas como un básico para diciembre. Algo que no muchos saben es que no siempre estuvo relacionado con el cristianismo, aunque el día de hoy le dan un significado religioso incluso a los ornamentos que se utilizan, a los colores y este tipo de cosas, pero como ya saben, en Estación Navidad siempre les decimos datos históricos y ya ustedes eligen qué creen. Así que tráiganse su bebida favorita, enciendan las luces navideñas y vámonos a este viaje. Para entender el origen del árbol navideño, debemos retroceder miles de años, incluso antes de que la Navidad existiera como tal. En la antigua Babilonia y en Egipto ya existía algo muy parecido al árbol que hoy utilizamos, pero este no era un pino tal cual, simplemente era un árbol de hojas perenne, que son hojas que no caen a pesar de las estaciones, mientras que los árboles de hojas caducas son las que sí cambian. Esto podemos verlo mucho en el otoño. Hay muchos árboles en México que no cambian sus hojas y pues por esto no tenemos estos otoños tan coloridos de la gama de los colores cálidos, pero sí tenemos algo. Estos árboles eran utilizados durante el invierno, pero sobre todo en el solsticio de invierno. Los egipcios, por ejemplo, utilizaban hojas de palmera para decorar sus hogares en honor a su dios Ra, que era el dios del sol. Este acto simbolizaba la esperanza del regreso del sol, ya que ya saben que el invierno lo que trae son noches más largas. Entonces ellos pensaban que el sol duraba poco. Entonces se hacía para hacer que pues el sol regresara aún con más fuerza. Si se dan cuenta, esto también lo vimos cuando hablamos sobre Yule, y todas las tradiciones nórdicas casi siempre tienen algún ritual que hace que evoquen el regreso del sol. Además de que la mayoría de los dioses están asociados con el sol. No todos los dioses, porque digo, los que son politeístas tienen un dios para cada cosa, pero casi siempre los principales tienen que ver con el sol, incluso en el simbolismo. Mientras tanto, en Babilonia se colocaban regalos bajo el árbol como símbolo de renacimiento, pero no el renacimiento de los seres humanos, sino el renacimiento de la naturaleza. Como ya les he contado, obviamente en el invierno se congela todo, se enfría todo y no hay una forma de sembrar, cosechar, y básicamente no hay una naturaleza ni siquiera silvestre. Entonces cuando llega ya la primavera, hay este deshielo, empieza a salir, empieza a brotar la naturaleza y sobre todo empiezan los polinizadores a buscar flores y todo esto para que haya nuevamente comida para todos, no solo para el ser humano. Y pues obviamente esta tradición de dejar regalos bajo el árbol pues se sigue manteniendo hasta el día de hoy. El uso de árboles perennes siguió extendiéndose durante muchos años y en muchas culturas hasta llegar a Roma durante los Saturnales, cual ya les dejé un episodio en Spotify sobre Saturno y su relación con la Navidad. Pero a grandes rasgos era una celebración en honor a Saturno y precisamente era el dios de la agricultura. Se adornaban las calles con ramas de roble y también de laurel. Otro punto, pues obviamente ya lo mencionamos, es con los celtas, que utilizaban árboles, ramas y también los troncos para evocar estas mismas cosas del renacimiento, de tener una buena cosecha, de buenas cosas y del regreso de la luz. Por ahí hay un punto bastante polémico, porque unos historiadores dicen que sí hay vestigios de esto, hay otros que dicen que no hay vestigios, pero les cuento de todas formas el dato, que se dice que muchos árboles de estos fueron testigos de sacrificios hacia los dioses, sobre todo en tierras europeas. Esto igual era un sacrificio para que las cosechas, para que el año nuevo, no el año nuevo, sino la estación, la nueva cosecha, fuera fructífera. Como dije, esto se está peleando entre historiadores. Hay muchos que dicen que sí se estaba haciendo sacrificio humano, hay otros que dicen que no, que simplemente eran las muertes de animales para el consumo de su carne, que eso ya lo hablamos también en el programa de los celtas, que es una posible coincidencia. Pero con la llegada del cristianismo pues todo esto cambió, se le empieza a llamar paganismo a todo lo que no fuera cristiano. Entonces, pues se trata de borrar este tipo de prácticas. La leyenda del árbol de la Navidad dentro del cristianismo
dice que un cristiano llamado Bonifacio, horrorizado por los sacrificios humanos, taló uno de estos árboles que mayormente se dedicaban al dios Thor y lo reemplazó por un abeto. O sea, donde normalmente se hacían estos sacrificios era un árbol enraizado. Entonces lo que él hizo fue cortarlo y llevar en su lugar un abeto. Este árbol pues era un árbol del tipo pino, entonces apuntaba hacia el cielo y esto se dice que simbolizaba la vida eterna y la conexión con Dios. Y así comenzó la asociación del árbol, del pino como tal, con la Navidad y con esta Navidad cristiana. Esto del triángulo y de la punta que va hacia el cielo para una conexión con Dios, no nada más es de los árboles, también en las iglesias. Por eso la mayoría tienen estos campanarios tan altos y hasta arriba, si se dan cuenta, hay una cruz. Eso es para que todos los rezos, todas las plegarias de las iglesias pudieran llegar hasta el Altísimo. Eso ya es simbolismo de otro tipo. Si pueden en algún momento, busquen la simbología de las cosas y se van a dar cuenta de que toda la arquitectura a su alrededor tiene un simbolismo bastante fuerte. Pero regresando a la Navidad, obviamente esto fue adoptado por varias culturas, se vio inmersa y cambiada por todas las personas que eran cristianas, pero que se iban mudando, porque recordemos que antes esto de irse de lugar en lugar y buscar un mejor suelo era bastante usado. No tanto porque fuéramos 100% nómadas, pero pues sí, las colonizaciones, las invasiones dieron pie a que gente que no era tan afortunada en su lugar de origen buscara una nueva oportunidad en otro lado, que ahí fue donde Estados Unidos empezó a colonizar con lo que eran ingleses, que de ahí se fundó Nueva Inglaterra. Ya sabemos qué pasó con los indígenas y así. Pero esto no tuvo un boom fuerte. Alemania fue el que ya le dio una forma, fue quien ya lo hizo tradición, tener tu árbol en casa adornado con iluminación y con ornamentos. Esto también tiene una cosa bastante curiosa en Alemania, ya que no nada más tenía que ver con la Navidad. En muchas representaciones donde se veía la vida de Adán y Eva y cómo habían sido expulsados del paraíso, se da a notar que siempre había un árbol central, el cual era obviamente el árbol que existía en el paraíso, y de este árbol colgaban unas manzanas. Entonces se dice que estas manzanas pues son como el antes de lo que tenemos hoy como ornamento. Esto puede ser, no puede ser, porque los ornamentos han cambiado mucho. En algunos lugares, como en Inglaterra, se utilizaban cosas para atraer naturaleza, por ejemplo, semillas, palomitas de maíz ya en su momento, algunas vallas para que todo esto se llenara de animales, no solo de pájaros, sino también de ardillas, de otro tipo de roedores. Entonces es toda conexión de las manzanas, de la tentación con el árbol de Navidad, pues no está tan fuerte la teoría, pero existe. El árbol navideño ya adornado se volvió fundamental para las festividades alemanas y eventualmente, gracias al príncipe Alberto, de la reina Victoria, pues se popularizó en Inglaterra. Les he contado en los videos de la Navidad victoriana, la publicidad está en todos lados, como ya lo hemos visto, y fue en 1846 cuando el Illustrated London News publicó la imagen de la familia real con el árbol navideño y bueno, un montón de cosas a su alrededor, y esto fue lo que le dio la imagen de una Navidad perfecta que bueno, todo el mundo quiso imitar. Hoy en día el árbol de Navidad es un símbolo mundial, existe hasta su emoji, obviamente, porque es lo más representativo que tenemos de la Navidad. Desde las modestas casas hasta las grandes plazas podemos ver diferentes tipos, colores, tamaños de árboles de Navidad. Y digo tipos porque no solamente es un pino, así como el que vemos, sino que además hay diferentes tipos de pino, que lo vamos a ver en el próximo episodio. Ya sea que lo compres natural, que lo compres artificial, hay diferentes, ya que esto va de acuerdo a lo que a ti te guste y también de lo que hay en tu localidad. Uno de los más famosos pinos navideños, obviamente se tiene que mencionar, es el que se pone en la plaza del Rockefeller Center en Nueva York. Una tradición que comenzó humildemente en 1931, cuando un grupo de trabajadores decidieron decorar un pequeñísimo árbol, de esto debido de la Gran Depresión, o sea, quisieron alegrarse
Y pues hoy en día parece una bofetada a este pequeño gesto porque pues ahora es uno de los árboles más grandes y obviamente es natural. Hay una controversia, muchos dicen que no deberían de hacerlo porque son árboles que finalmente mueren, otros dicen que pues de todas formas van a cortar árboles, entonces que mejor que disfrutarlos un poco. Díganme ustedes qué opinan. Sin importar la polémica, al día de hoy es un evento que reúne a muchísima gente, esto del encendido del árbol Rockefeller. Mucha gente se reúne incluso a ver cómo llega antes de decorarlo y todo, nada más quieren ver cómo va llegando. Otros esperan hasta el gran encendido y otros más deciden ya irlo a ver decorado y patinar en la pista que ponen cerca de ahí. Como sea, reúne muchísimos visitantes, turistas de todos los puntos del mundo, así que la próxima vez que tú pongas tu arbolito de Navidad, recuerda que estás tocando una parte de esta tradición milenaria que no importa tu religión, no importa de dónde vengas, está en el ser del ser humano, porque algo tenemos de sangre de alguien del otro lado del mundo. Entonces es muy bonito saber que esto nos puede conectar a todos, porque al ponerlo estamos conectando con tradiciones que ni siquiera nos imaginamos, pero que están ahí y que hace mucho tiempo alguien también estuvo decorando su arbolito en pleno invierno. Hay muchas imágenes como esta en la que te dicen que los colores significan algo, que la estrella significa algo sobre Jesús, las esferas, las estrellas, que el tamaño, todo tiene que ver con su religión y está bien si ellos creen eso, pero si tú no crees en ese tipo de religiones, no importa, pon tu árbol como tú quieras. Recuerda que el verdadero origen de todo siempre va a ser el renacer, el que todos queremos que nos vaya bien cuando llegue la primavera. Entonces mantengamos eso en mente sin importar las religiones y creencias. Si te ha gustado este video, no olvides suscribirte a Estación Navidad, ya que aquí es Navidad todo el año. Activa las notificaciones para no perderte ni un video ni los shorts, porque luego también subo cositas por ahí. Y recuerda que en las demás redes sociales estoy subiendo noticias navideñas de la Ciudad de México, pero también de las ciudades más importantes de toda la República Mexicana. Hoy no apagamos las luces navideñas, regresamos del viaje y nos vemos en el próximo episodio.